EMT Podcast, atención prehospitalaria, emergencias y cuidado crítico. Bienvenidos. Saludos y bienvenidos a su podcast Emergency Medical Training de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Y hoy un tema que estaba esperando desde hace varios podcasts. Vamos a hablar de vía aérea difícil y algunos otros aspectos relacionados no necesariamente con la vía aérea difícil. Hoy les traigo un gran amigo e invitado, Juan David Escobar. Juan David es anestesiólogo. Juan David ha hecho educación prehospitalaria hace varios años. Es instructor de PHTLS, AMLS y de varias disciplinas de formación, con una experiencia vasta, pero también en su práctica clínica como anestesiólogo. Trabaja desde que finalizó su formación en centros de alta complejidad y evidentemente para mí es un referente en anestesia, y no solamente en anestesia, sino también en formación de urgencias y atención prehospitalaria. Juan, bienvenido, mano, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a usted, Alejo, por la invitación y pues a la orden para lo que les pueda colaborar. Muchas gracias, Juancho. Juancho, bueno, el primer tópico al que quisiera hablar es el asunto de vía aérea difícil. Vos sos anestesiólogo, vos sos profesor también de anestesia, formás residentes, formás médicos internos, tecnólogos en atención prehospitalaria. Entonces realmente estoy absolutamente convencido que estamos con la persona indicada para hablar de vía aérea difícil, porque la vía aérea difícil no solamente ocurre en el quirófano, sino donde se maneje la vía aérea. Bueno, ¿cuál es tu pensamiento? Yo sé que hay mucha gente de la corriente de que no exista realmente una vía aérea difícil, pero ya con tu experiencia te has enfrentado a muchas cosas. Con respecto a las definiciones y lo que se sabe de vía aérea difícil, Juan, ¿cuál es tu posición con respecto a ello? Bueno, lo primero con la vía aérea difícil es definir en qué escenario estamos trabajando. Y efectivamente existen muchas definiciones, existen definiciones de la ASA y existen definición de cuánta sociedad científica que maneja vía aérea pues crea su propia definición. Pero es muy importante tener en cuenta el escenario en el cual uno está trabajando. ¿Y por qué hablo del escenario? Porque yo trabajo en una clínica cuarto nivel, manejamos vía aérea difícil, entre comillas, ok, hacemos cirugía de cabeza y cuello, hacemos cirugía de vía aérea, hacemos cirugía de tórax, son pacientes que vienen con tumores laringeos, con tumores de esófago, con tumores mediastinales, que pues obviamente son unas vías aéreas, digamos que desafiantes, pero son 10 quirófanos, 10 anestesiólogos, videolaringoscopio, fibro, todos los juguetes habidos y por haber. Entonces, pues claro, cuando uno mira las clasificaciones y mira los scores, cumplen con criterios de vía aérea difícil, pero muchas veces estos pacientes con una buena valoración y con un buen equipo no nos demoramos más de 60 segundos intubándolos y no pasa a mayores. Pero existe otros escenarios y unos escenarios que son mucho más críticos, como lo podría ser el escenario de urgencias, como lo podría ser el escenario de cuidado intensivo, y creo que el escenario más hostil que podría ser el de atención prehospitalaria, es que es estar por fuera en la calle sin elementos necesarios, intubando en una camilla que no sube y baja, intubando en la oscuridad, intubando bajo la lluvia. Y entonces acá es posible que el paciente no tenga ningún criterio de vía aérea difícil, pero es un escenario totalmente hostil y es el laringoscopio manual clásico que todos conocemos, con una hoja curva, con unas pilas que ya están medio gastadas, con muchas veces no tenemos los elementos, no tenemos una UGI, no tenemos una guía y se empieza a complicar el asunto. Entonces yo creo que lo primero para poder hablar de vía aérea difícil es en qué escenario estamos trabajando. Yo levanto la mano en salas de cirugía donde trabajo y llegan 10 anestesiólogos. ¿Sí? De acuerdo. Y bueno, ¿y cómo trabajan cuando son varios anestesiólogos? Es decir, tanta gente también no puede hacer la tarea más difícil. Claro, pero existe, y aquí vamos con otra parte de la definición de vía aérea difícil, es una parte de vía aérea difícil psicológica que ya la tocamos, y es que muchas veces el estrés que uno está manejando, porque es el paciente de uno, es la responsabilidad de uno, hace que uno se empiece a estresar y que no responda adecuadamente a algo, un procedimiento que tal vez no era tan complejo. Entonces, lo primero, definamos
el escenario. Yo trabajo en un escenario totalmente controlado o trabajo en un escenario hostil. ¿Qué tanta ayuda adicional tengo? Porque eso es la otra parte de la clasificación de la vía aérea difícil. Dice, usted tiene un montón de score y entonces cuando supera tantos puntos, pide ayuda. Ok, listo, yo pido ayuda, estoy en un hospital. Y tengo un equipo de manejo de la vía aérea o un equipo de alto rendimiento como los puede haber de trauma, de reanimación. En teoría está recomendado los equipos de alto rendimiento para manejo de vía aérea. Los hay en todos lados. Pero si yo estoy trabajando en un hospital rural, ¿a quién le pido ayuda? Si yo estoy trabajando en una ambulancia, ¿a quién le pido ayuda? Entonces, este escenario. Entonces, uno, ¿dónde estoy trabajando? Dos, ¿qué tantos elementos tengo disponibles? Y cuando le digo qué tantos elementos, juguetes. Y básicamente eso es lo que tenemos, porque es que cuando le dicen a uno y uno empieza a leer esas guías que dicen plan A, plan B y plan C, todo suena muy bonito, pero cuando mi plan A es la laringoscopia convencional y mi plan B es la videolaringoscopia, pero yo no tengo videolaringoscopia, entonces ¿cómo por qué tengo que acogerme a esa guía? ¿Sí? Entonces, parte de lo que enseñamos es que ese plan A, plan B y plan C tiene que estar creado en las condiciones en las cuales yo trabajo. Entonces yo trabajo en dos hospitales, un hospital de referencia de trauma y el otro es un hospital de cuarto nivel donde tenemos todos los elementos para vía aérea, pero en el hospital de trauma tenemos una laringoscopia convencional, tenemos boogies, tenemos un estilete luminoso y ya no tenemos nada más. Entonces mi plan A y el supraglótico, unas máscaras laringeas de primera generación. Entonces no tenemos ningún otro elemento para poder tener un plan A, un plan B, un plan C distinto a lo que ya tenemos. Entonces yo no puedo decir que mi plan A y plan B y plan C en una clínica de cuarto nivel es el mismo plan A, plan B y plan C en urgencias y es el mismo plan A, plan B y plan C en una ambulancia. Entonces eso toca sentarse, toca ver qué dispositivos tenemos disponibles y crear esos planes según el escenario en el que estamos trabajando. Y eso es otra de las recomendaciones. Y lo otro, pues dentro de las definiciones de vía aérea difícil, entonces tenemos vías aéreas difíciles anatómicas, que las dividimos en dos y obviamente por sus cuestiones dinámicas y estáticas, y las definimos como difícil ventilación y difícil intubación. Tenemos unas vías aéreas difíciles psicológicas, que esto tiene que ver más con el operador, y tenemos unas vías aéreas difíciles fisiológicas, que tienen que ver con las condiciones clínicas del paciente, sin importar esos criterios de vía aérea difícil que pueda tener. De acuerdo, Juan, estamos compartiendo precisamente las definiciones y creo que la vía aérea difícil fisiológica apenas solamente en los últimos años hemos empezado a tenerle un poco más de consideración, siendo que siempre ha existido y eso lo conocemos bastante bien. Juan, ¿cuál te parece más retadora? ¿Cuál te parece más complicada de manejar? Y yo sé que hay ejemplos y yo sé que hay visiones de visiones. Un paciente en una condición de no intubación, no ventilación, es un reto enorme. Y es un reto enorme porque también hay una cosa en la que coincidimos de forma importante, y en lo que coincidimos de forma importante es que la capacidad o la cantidad de recursos disponibles también puede hacer que una vía aérea se vuelva difícil. Es decir, si yo no tengo con qué solucionar, por más que yo tenga toda la habilidad posible, pueden haber problemas. Te voy a contar otra, Juan, corta, antes de que me des tu opinión de si pensás que la vía aérea fisiológica o la vía aérea anatómica son más difíciles. Y cuando hablamos de recursos, no es importante el lugar, pero sí es importante contarte que hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, en muchos lugares los laringoscopios empiezan a envejecer, empiezan a hacer equipos cada vez más viejos y con una capacidad de iluminación muy limitada. Y la luz amarilla es una luz muy tenue, la laringoscopia se hace muy difícil y yo creo que esas son condiciones en las que se enfrentan muchas personas porque creen que es lo mismo un laringoscopio que otro, y cuando hay una luz blanca o una capacidad de iluminar mucho más, una vía aérea que eventualmente podría verse casi imposible con un laringoscopio de mala calidad, se va a ver mucho mejor con un laringoscopio. Incluso estamos hablando de laringoscopia convencional, no estoy hablando de video comparado con laringoscopia, pero sí van a haber condiciones bien diferentes. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a cómo enfrentar las dificultades de la vía aérea, tanto fisiológica como anatómica y eventualmente también la psicológica, que podría yo incluso agregar que la falta de entrenamiento también complica la vía aérea? Entonces, empecemos con la anatómica. Entonces, la anatómica tenemos dos escenarios. El escenario difícil
laringoscopia, el escenario de difícil ventilación. Y existen unos criterios, existen unas tablas, existen unos scores. Cuando empezamos a hablar con el paciente críticamente enfermo, muchos de estos scores se salen de lo que le enseñan a uno clásicamente. Entonces, preguntamos todos los días en todas las universidades Malampati. ¿Qué tanto rendimiento tiene el Malampati en la vida real? ¿Y qué tanto rendimiento tiene el Malampati en un paciente críticamente enfermo? O sea, yo le puedo decir a un paciente de politrauma, señor, por favor, venga, siéntese, abra la boca, saque la lengua y por favor no fone para ver. Y a la larga, cuando uno se pone a ver, tiene un mal rendimiento, epidemiológicamente tiene muy mal rendimiento, tiene un valor predictivo positivo muy bajo. Y eso como criterio único, pero bueno, listo. Entonces empezamos a sumar predictores y entonces tenemos score completos como el Macocha Score, como... ¿Qué Macocha tiene Malampati? ¿Qué Malampati tiene? Macocha tiene Malampati. Hay uno que quizás es el que mejor rendimiento tiene actualmente, que es el Wilson Score, que son 5 parámetros que va a un puntaje de 0 a 2 y dice que con más de 2 puntos usted ya tiene que asumir que tiene una vía aérea probablemente difícil y que sobre esa vía aérea usted tiene que prepararse o incluso pedir ayuda de un experto en vía aérea. Y ahí viene otra cosa de las definiciones y es que realmente cuál es el experto en vía aérea. Bueno, lo reconocemos habitualmente como el anestesiólogo y no tiene nada necesariamente que ver con la formación y sí, pues porque es quien más lo hace. Finalmente la curva se logra Claro, es haciéndolo entonces, y haciéndolo. Acá tenemos, claro, los anestesiólogos somos los que más intubamos, pero no somos los que más intubamos pacientes críticamente enfermos. De acuerdo. Entonces, somos los que más intubamos, de hecho, somos los únicos que intubamos pacientes sanos. De acuerdo. No somos los que intubamos pacientes críticamente enfermos. Y esto también toca evaluarlo porque es que nosotros estamos en un espacio controlado todo el tiempo. Yo cuando voy a intubar tengo un auxiliar de enfermería, tengo un cirujano cerca, tengo una farmacia cerca, tengo Stock de juguetes, medicamentos. tengo medicamentos, tengo monitoreo. Entonces, no es el mismo escenario cuando lo llaman a uno a salas de reanimación porque no pudieron intubar a un paciente donde uno encuentra agua en el piso, sangre, caos, uno pide unas pilas y no están las pilas disponibles, que cambiemos la hoja. Ay, espere doctor, porque es que esa hoja justo la mandamos a esterilizar y no había más hojas. Entonces es un escenario distinto. Entonces, Wilson Score, ¿qué dice? Peso. Y aquí ya empieza a haber parámetros menos de 90, de 90 a 100 y más de 110. De 90 a 110 y más de 110. Movilidad cervical, y esto es algo que lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, y es que tanta movilidad tiene el paciente. Movilidad de la mandíbula, ok, y esto lo evaluamos también en un test que es el test de mordida, que quizás es el test como criterio único que más rendimiento tiene. Entonces, si un paciente tiene un test de mordida, un 3, que es que uno no se pueda morder el labio superior, de hecho, que el arco de los dientes inferiores no pueda superar el de arriba, la arcada dental de arriba, eso ya tiene un LR positivo de 14 y tiene muy buen rendimiento. O sea, si el paciente no le puede morder el labio superior, preocúpese porque no se va a poder intubar, ¿sí? Solamente con ese criterio, pero digamos que tenemos el Wilson Score que adicional a eso nos habla de la retrognatia. El paciente tiene retrognatia, ojo, preocúpase, y dientes prominentes, incisivos prominentes. Si con esos 2 puntos, preocúpese porque va a tener problemas. De acuerdo. Juan, una pregunta que ha sido muy importante y me gusta el score. El cuello corto, por ejemplo, ha perdido un poquito de protagonismo cuando anteriormente estábamos preocupados. El cuello corto se asocia también con una laringe anterior y yo sé que ustedes lo flanquean. A mí lo que me preocupa como educador de la vía aérea, porque también para mí es la obsesión, es que implícitamente en la capacidad del anestesiólogo, después de haber visto tantas vías aéreas, evidentemente cuando hacen laringoscopia, la mayoría de sus laringoscopias, si las clasificamos desde la escala de Cormack modificada por Lehane, la mayoría son Cormack 1, Cormack 2 por su destreza, por su habilidad y por su curva. Mientras que una persona que pueda tener una formación y ver buenos pacientes difícilmente logra desarrollar una curva de esta manera. Eso lo puedo entender. Hay una cosa que me cuesta entender y es que desde la formación ustedes han reconocido históricamente que para ustedes es un problema para la vía aérea difícil. Vuelvo, insisto, el cuello corto, la sobremordida, en algunos casos incluso el perímetro del cuello, en algunos otros casos que el paciente haya sido sometido a radioterapia en el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya de entrada y implícito con su formación tienen un plan en la cabeza,
pero eso no se ve en la formación de los primeros o de las primeras personas que se están empezando a formar en la vía aérea. O sea, mi pregunta es, tú en la cabeza sabes muy bien qué vas a encontrarte cuando una persona tiene la incapacidad de cruzar la mordida, pero en la formación eso no ocurre. Entonces, esa es una de las cosas, hablando de vía aérea anatómica. Entonces, yo ya tengo unos scores, no importa el score, hay unas memotecnias, la clásica, la que siempre nos enseñan, la de Lemon, no importa cuál usa, pero digamos que tenemos unos criterios. Con lo de las distancias, aquí en lo de las distancias cabe aclarar algo, y es que esas distancias van a tender a modificarse y a volverse unos índices. ¿Y por qué unos índices? Y es porque yo no puedo tener distancias estáticas para pacientes que miden lo mismo. Alejo mide 1,95, yo mido 1,70, hay alguien que mide 1,50, pero a todos les estamos midiendo los 3 centímetros de piso de la boca. ¿Eso está bien o no está tan bien? Entonces, eso se está modificando porque no es lo mismo que a una paciente de 1,90 m le estemos midiendo los mismos 3 dedos de piso de la boca que a un paciente de 1,50 m que le estamos midiendo los mismos 3 dedos de piso de la boca. Entonces, eso va a ir modificándose y ya hay estudios donde no están hablándose de distancias, sino que están hablando de índices. ¿Listo? Relacionadas esas distancias con lo otro. Entonces, yo ya tengo un hallazgo de vía aérea difícil anatómica. Yo tengo que tener en mi cabeza qué voy a hacer. Ok, y hablamos que yo no tengo ese hallazgo de vía aérea difícil, pero yo induje a mi paciente, hice la laringoscopia y por alguna razón no lo pude intubar. Yo no puedo hacer una segunda laringoscopia tal cual la estaba haciendo previamente, que es lo que usualmente hacemos. Yo tengo que tener un diagnóstico. Yo hice la laringoscopia y la laringoscopia vi una glotis muy anterior, o vi una epiglotis muy grande, o vi una glotis que todavía no estaba abierta, que estaba cerrada, o vi un paciente que pujó, o vi qué fue lo que vi. Y sobre ese diagnóstico yo tengo que corregir y tengo que hacer una segunda laringoscopia corrigiendo eso. Tengo una glotis muy anterior y yo no había guiado el tubo, pues guíelo. O tengo una glotis que todavía estaba cerrada, venga, yo sí le puse las dosis de relajante de medicamentos que necesitaba, o mi paciente pujó, ¿será que estoy medicando más bajo a mi paciente de lo que necesitaba? ¿O qué es lo que está pasando? O tiene una epiglotis gigante, ¿será que una hoja recta me sirve? ¿Sí? Entonces yo tengo que llegar a un diagnóstico y tengo que corregir eso para un segundo intento, incluso para un tercer intento si es necesario. Entonces eso es uno de los errores, y es que usualmente cuando uno le pregunta a los residentes o a los estudiantes que están haciendo la laringoscopia por qué no pudieron intubarlo, no le dicen a uno por qué no pudieron intubarlo. No, es que no pude. Ok, pero ¿qué pasó que no logró ese éxito? Cuando uno ya vuelve racional el por qué no lo pudo intubar, pues el segundo intento no puede ser tal cual el primer intento. Si no cambia la estrategia, probablemente el resultado va a volver a fallar, sí. Sí, entonces eso es algo importante. Entonces, cuando hablamos de vía aérea anatómica, ok, ya eso lo tenemos más o menos claro todos. Entonces existen distancias, existen movimientos, existen cosas, y eso usualmente lo modificamos o lo podemos manejar con dos cosas. Uno son maniobras como la clásica que todos conocemos, burp, ¿sí? O los modificamos con juguetes, con dispositivos. Entonces, que la glotis era muy anterior, pero yo tengo un flipper, un McCoy, pues use el McCoy le va a subir un poquito más la epiglotis y va a dejar visualizar mejor la glotis. O yo tengo una UGI y la UGI la puedo modificar un poquito, pues listo, modifíquela, pero o son maniobras o son juguetes, ¿listo? Y con eso manejamos la vía aérea difícil anatómica. Nos pasamos a la siguiente, que es la vía aérea difícil fisiológica o funcional. Acá básicamente lo que tenemos que evaluar son inestabilidades, y aquí entonces ya viene la respuesta a la primera pregunta, es ¿qué tan difícil son las vías aéreas difíciles? Y es que si estamos hablando que lo único que intuba pacientes sanos es el anestesiólogo, pues todo lo que no intuba el anestesiólogo es una vía aérea difícil psicológica. Existen unas memotecnias que es como la memotecnia crash, donde dice todo paciente que cumpla con el crash es una vía aérea difícil fisiológica, y es aumento en el consumo de oxígeno, falla del ventrículo derecho, acidosis metabólica, saturación o hipoxemia, o hipotensión y hipovolemia. Cuando uno se mete al escenario de cuidado intensivo, cuando se mete en el escenario de urgencias, cuando se mete en el escenario de prehospitalaria, pues todos los pacientes cumplen esos criterios. En mi UCI son todos esos. Todos, claro. Entonces uno no puede decir que mi paciente no es vía aérea difícil cuando estoy trabajando en ese escenario, ¿sí?
Yo lo que les digo a los pacientes son inestabilidades, los pacientes no, a los estudiantes son inestabilidades. Ok, yo tengo inestabilidad de la A, o tengo inestabilidad de la B, o tengo inestabilidad de la C, o tengo inestabilidad de la D. Y aquí metemos en la parte de la D los Glasgow por debajo de 8, que también está como un criterio de difícil ventilación, porque es que el paciente que está con un Glasgow deteriorado, que no depende de la A, de la B o de la C, tengo que tener consideraciones farmacológicas distintas, muy claras, porque yo no sé qué es lo que le está pasando a ese cerebro, o si lo sé, no puedo hacer que tenga más complicaciones. Entonces, ¿cómo manejamos la vía aérea difícil fisiológica? Uno es esa parte de que nos enseñaron de la premedicación y la preparación. Desde ahí empieza el manejo de la vía aérea difícil fisiológica. Ok, mi paciente está hipotenso, ¿qué le hace falta? ¿Le hace falta vasopresor? ¿Le hace falta inotrópico? ¿Le hace falta hemoderivados? Empiécelo a reanimar antes de ponerle los medicamentos para la inducción. ¿Qué nos pasaba en COVID, por ejemplo, con la inestabilidad de la B, que era el problema? Eran pacientes que cuando nosotros los íbamos a intubar estaban saturando 75, 80 Y no y mejoraban. las guías decían uno preoxigénelo. Ok, pero es que estos pacientes ya los teníamos con cánulas de alto flujo, con FIO2 al 100%, con todo muy alto y no nos iba a mejorar. Uno lo preoxigenaba 5 minutos y no subía de 80. Y entonces uno pues empezaba una inducción y empezaba uno, no había terminado de pasar el remifentanil o el fentanil, no había ni siquiera puesto un inductor ni un relajante y el paciente ya estaba saturando 60 y estaba empezando a hacer bradicardia. Entonces, a eso se refiere uno con la vía aérea difícil fisiológica, y es que muy posiblemente la laringoscopia no era mayormente difícil que la del resto de la población, pero cuando yo ya iba a hacer la laringoscopia, el paciente ya estaba saturando 40 y ya tenía frecuencias de 30. Periparo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos preparándonos para eso? Entonces, cuando yo hablo de vía aérea difícil fisiológica, es preparemos a ese paciente que está críticamente enfermo a las condiciones que yo le voy a poner, que la mayoría de medicamentos son totalmente cardiodepresores, lo van a inestabilizar más. ¿Yo qué voy a preparar? Lo preparo antes y qué voy a tener listo durante la intubación y posintubación. Y aquí vamos a empezar a manejar esa parte de vía aérea difícil fisiológica. Y aquí ahora sí vamos a pasar a la parte de la vía aérea difícil psicológica, y quizás esa es una de las más difíciles de manejar, y pensaría yo que es la más difícil de manejar, porque bien o mal la vía aérea difícil anatómica la tenemos parcialmente clara, tenemos juguetes, tenemos técnicas, tenemos todo. La vía aérea difícil fisiológica, aunque no la teníamos definida así hace algunos años, sabíamos que teníamos que preparar el paciente para una intubación, y sabemos que hay medicamentos más estables, sabemos que hay medicamentos que nos mejoran el gasto, otros que nos lo empeoran, pero pues más o menos lo teníamos claro. Pero la vía aérea difícil psicológica no la tenemos tan clara. ¿Y a qué se refiere la vía aérea difícil psicológica? Es básicamente una respuesta desproporcionada al estrés bajo una condición especial en la que yo estoy trabajando. Y esto tiene que ver un poco con la experticia, teniendo en cuenta que la experticia no solo es experiencia, sino que es la parte académica. ¿Qué tanta formación tengo yo? Entonces, nosotros estamos educando muchachos, estudiantes internos, residentes de otras especialidades dentro de salas de cirugía para intubar un paciente. Pero dentro de salas de cirugía yo tengo un paciente que está estable, con ayuno, tuvo valoración preanestésica, abre bien la boca y tengo toda la ayuda del mundo. Es un paciente que en apnea me dura 8 minutos. ¿Qué puede fallar? ¿Sí? Y yo saco a ese muchacho recién graduado, un médico recién graduado o un paramédico a la calle y se enfrenta a una vía aérea difícil funcional, porque claro, eso le va a pasar. Y además no solo eso, tengo el familiar afuera diciéndole, oiga, no me deje morir a mi hijo, no me deje morir a mi esposo. Y entonces la frecuencia cardíaca empieza a subir, porque es un escenario en el cual yo no había estado expuesto. Es un escenario complejo. Y ya hay estudios que dicen que después de 80 latidos por minuto del operador, las técnicas manuales empiezan a ser más complejas. Y entonces un escenario que se volvía una vía aérea difícil no tan compleja, se empieza a complicar, porque básicamente yo estoy en una respuesta a estrés irracional. Y creo que a todos nos ha pasado un escenario, y es el ejemplo que siempre pongo acá, y es el ejemplo donde yo estoy suturando. Creo que todos pasamos por la primera sutura en salas de cirugía. Y era una sutura, usualmente son apéndices, o es el cierre de los puntos de las colecistectomías, o es el cierre de ciertas cosas que son heridas de 2-3 centímetros, no tiene más. Y entonces llega el cirujano y le pasa a uno el porta y le pasa a uno la pinza
Y mira al anestesiólogo, el anestesiólogo cierra el dial del inhalado y le dicen, uno tiene 5 minutos para cerrar. Venga, son 3 centímetros, no debería demorarse más de 30 segundos. Y uno a los 5 minutos no ha terminado de cerrar. No, está haciendo el primer punto y la instrumentadora ya te está mirando feo. Claro, y entonces uno le empieza a temblar la mano. Y la pinza con la cual tenía que coger la aguja no está. Y el porta lo coge mal y no le abre porque no sabe. O bueno, sí sabía. Y lo practicó en un laboratorio de simulación y lo practicó bajo un escenario controlado. Pero este escenario liberó estrés. Y entonces yo ya no pude suturar 5 centímetros de piel en 5 minutos, que no era una técnica muy desafiante. Y este escenario es precisamente a lo que se ve relacionado el escenario de una vía aérea difícil psicológica. Es qué tan entrenados estamos y qué tan expuestos hemos estado a esos escenarios desafiantes. Y a eso se le llama experticia. Es experiencia, es la exposición a ese escenario difícil más la formación que yo he tenido. La sumatoria de esas dos se llama experticia. Entonces, ¿qué tanta experticia tengo? Claro, yo cuando ya llevo trabajando 5 años en urgencias, intubo 2 pacientes a la semana de politrauma o fallas cardíacas o lo que sea, yo a los 5 años ya tengo que saber manejar esto. Y entonces ahí empieza la conciencia situacional y yo ya sé dónde está el monitor y ya sé cómo subirle volumen y ya sé dónde están los medicamentos y ya sé dónde están los dispositivos. Eso yo ya lo conozco, pero el primer día no lo conozco, la primera semana no lo conozco, el primer mes ya puede que lo conozca, pero todavía no manejo la situación. Entonces existen esos 3 escenarios: vía aérea difícil anatómica, difícil laringoscopia, difícil ventilación; vía aérea difícil fisiológica, las inestabilidades del paciente; y vía aérea difícil psicológica, esa respuesta es proporcional. Si entonces sumamos esto y yo digo, los pacientes que yo intubo por fuera de salas de cirugía ¿son realmente vía aérea difícil? La respuesta es sí. ¿Sí? Porque es una situación de crisis y el abordaje de la vía aérea requiere técnicas, habilidades técnicas, pero también requiere habilidades no técnicas. ¿Y eso con qué se va sumando? Pues con el tiempo, con la experiencia, con la formación. De acuerdo. Juan, hay varias cosas importantes que desde la formación son muy útiles y yo creo que queda bastante claro que hay una población desamparada. En Latinoamérica, en muchos de los países, excepto en México, que quizás lo vienen haciendo, en los escenarios prehospitalarios hay casi un mito que se ha convertido en tabú del manejo de la vía aérea avanzada, de la intubación endotraqueal en el escenario prehospitalario. ¿Tú le crees al manejo avanzado de la vía aérea prehospitalario? ¿Consideras que debería ser llevado a cabo teniendo en cuenta, por supuesto, el entrenamiento, el desarrollo de la curva y todos los aspectos que hagan de este un escenario seguro y posible? ¿O qué piensas que por qué no se puede implementar de manera sencilla? En Colombia, por ejemplo, intubar en la calle no es un asunto sencillo, por ley, por entrenamiento, por formación, pero en mi caso particular yo sí le creo al asunto, solo que se necesita mucho entrenamiento. ¿Cuál es tu posición, Juan? Yo acá tengo una historia y es la historia del Glasgow. Entonces el Glasgow nos dice que un Glasgow con un trauma craneoencefálico severo era control de la vía aérea. Y ese control nosotros lo interpretamos como intubación. Entonces cuando a todos le preguntamos un Glasgow por debajo de 8, ¿qué tiene que hacer? Intubarlo. Realmente es control de la vía aérea. ¿Cómo la va a controlar? Depende, digamos, del escenario, de la situación y todo. Entonces, en algún momento, con esa intubación, dijeron, toca intubarlo lo más pronto posible, y lo más pronto posible es intubarlo en el escenario prehospitalario. Si es que el trauma craneoencefálico, que es lo que usualmente pasa, lo están atendiendo de prehospitalario. Inicialmente se dieron cuenta que los pacientes que intubaban de forma prehospitalaria se morían más que los pacientes que intubaban intrahospitalario. Y empezaron a analizar qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Venga, uno, lo que estabas diciendo, ¿los operadores tenían el entrenamiento adecuado? Quizás no. Quizás no. Entonces, ¿qué hicieron? Ok, cojamos esos paramédicos, un grupo de paramédicos, los metemos dentro de un hospital y les empezamos a hacer formación en el manejo de la vía aérea. Desde la vía aérea básica, ventiles, supraglóticos, dispositivos para despejar la vía aérea, la parte farmacológica, que creo que quizás es lo más difícil del manejo de la vía aérea, y los entrenamos. Otra pregunta,
el monitoreo que le estoy haciendo a mi paciente en el ambiente prehospitalario es el mismo monitoreo que yo le puedo ofrecer en el ambiente prehospitalario. Mi respuesta actual sería sí. O sea, yo tengo un monitor en la ambulancia casi que con las mismas características que lo tengo en una unidad de cuidado intensivo o en unas salas de cirugía, pero es qué tanto sé yo interpretar lo que estoy viendo en el monitor. Ahora, la monitoría en el paciente que está estable o que está sano es un éxito. Cualquier monitor te da unos parámetros adecuados. A mí me preocupa la monitoría del paciente crítico y la calidad de los monitores para monitorizar Claro. el paciente críticamente Ahora, enfermo. los monitores que tenemos por fuera en la ambulancia están hechos para eso, están hechos para filtrar el movimiento del carro, está hecho para... eso es otro cuento, pero ok. Tenemos un visoscopio, tenemos una pletismografía, tenemos una saturación. Yo quisiera que todos tuvieran capnografía, pero actualmente no es así, aunque debería ser un estándar de monitoreo. Tenemos tensión arterial. Ok, yo sé interpretar eso, yo sé interpretar, por ejemplo, una onda pletismográfica, sé si el paciente le puede estar o no le puede estar faltando volumen, sé si esa saturación es dependiente del frío o es dependiente de qué tan bien perfundido o hipoperfundido está mi paciente, o si es porque de verdad le falta oxígeno, o sea, yo qué estoy interpretando en el monitor. Entonces se les enseñó a interpretar bien el monitor. Y lo otro es la parte farmacológica. ¿Qué era lo que pasaba? Yo tengo, en el trauma craneoencefálico tengo un escenario donde yo pongo medicamentos y mi paciente me queda muy superficial, y cuando me queda muy superficial y yo intento hacer una laringoscopia, el paciente puja, aumenta la presión intracraneal, se hernia y se murió. O tengo el otro escenario donde yo digo, uy, yo ya pasé por el escenario en el que el paciente me pujó y no me fue bien. Entonces, mediquemos muy bien a este paciente y lo sobromedico. Me pasé. Y entonces tengo un paciente que está hipotenso, hipoperfundido, con una presión intracraneal que bajó, una presión de perfusión cerebral que bajó porque la presión sistémica bajó, porque la presión arterial media bajó, y entonces ese paciente le iba mal. ¿Sí? Entonces, cogieron a los paramédicos, les enseñaron todo esto, le dieron buenos dispositivos, los formaron en farmacología, los formaron en técnica, los formaron en monitoreo y los soltaron a la calle. ¿Y qué es lo que sabemos actualmente? Que bajo esa formación, intubarlos prehospitalario o intubarlos en urgencias, la mortalidad es exactamente igual. O sea, sí cambió algo. O sea que en el escenario en el que yo tengo personas bien entrenadas, con los equipos adecuados y con los fármacos adecuados, pues debería intubarse, o bueno, debería manejarse la vía aérea de forma integral desde prehospitalario. Y la evidencia nos lo está diciendo. ¿Cuál es el problema de Latinoamérica? Es precisamente lo que estás diciendo, qué tan formado tenemos a nuestros paramédicos. Cuando uno hace los cursos de vía aérea, empieza a hablar de farmacología de la vía aérea y uno dice, el fentanil, ok, listo, el fentanil lo podemos usar, pero tiene una vía media de esta, tiene una latencia de esto, tiene un inicio de acción de este. El midazolam, no, el midazolam es el que no deberíamos usar, y todos levantan la mano y dicen, ese es el que tenemos en la ambulancia. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, entonces, de relajante deberíamos tener succinilcolina o rocuronio. Ay, pero es que yo no tengo succinilcolina ni rocuronio en la ambulancia porque no tengo cadena de frío. Entonces lo que tenemos es becuronio, que es un polvo liofilizado y que lo puedo meter en cualquier botiquín porque no necesita cadena de frío. Y entonces uno dice, entonces, ¿qué secuencia de intubación rápida se está haciendo? Pues ninguna, porque es que no están usando los fármacos correctos para una secuencia de intubación rápida. De acuerdo con eso, y finalmente también depende de la disponibilidad de los recursos. Por ejemplo, Juan, vos sos igual testigo que yo, que en Latinoamérica poco nada se ha cambiado. Las máscaras laringeas han sido excelentes dispositivos para el rescate, incluso para el manejo inicial de la vía aérea, pero poco se ha avanzado en cambiar las máscaras laringeas clásicas, que estoy absolutamente seguro que no son dispositivos que sean útiles en escenarios prehospitalarios o en pacientes emergentes. Me refiero a una máscara laringea clásica sin más ni más. Sé que hay dispositivos supraglóticos de segunda generación, dispositivos como iGel, dispositivos como los tubos laringeos, dispositivos como las máscaras laringeas Supreme, que podrían eventualmente ser un poco superiores a una máscara laringea clásica, pero quienes toman la decisión de compra habitualmente pues, se iban a inclinar por un dispositivo mucho más barato porque piensan que es lo mismo un supraglótico que el otro. Listo. Con los supraglóticos es algo particular, y es que la curva de aprendizaje de los supraglóticos es supremamente más corta que la curva de aprendizaje de la intubación.
Entonces, sí o sí, uno esperaría que cualquier personal de salud que rote por una rotación de vía aérea tiene que saber poner un supraglótico. Cuando yo hablo que las curvas de aprendizaje en intubación, yo necesito para un ambiente controlado 30 intubaciones efectivas para tener un éxito del 90%, quiere decir que para tener 30 intubaciones efectivas yo tengo que estar haciendo entre 45, 60, incluso hasta 90 intentos para cumplir esas 30 intubaciones efectivas. Cuando me voy a los estudios de supraglótico, yo solamente necesito 5 intentos en un escenario controlado para poder tener un éxito del 90%. Entonces, yo debería formarme en supraglóticos. La respuesta es sí. Yo tengo que completar curvas de aprendizaje mucho más sencillas con supraglóticos. Lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es el supraglótico? Entonces, primera generación de máscaras laringias. La primera contraindicación que uno lee con máscaras de primera generación es estómago lleno porque no previene la De broncoaspiración. acuerdo. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos en las ambulancias y es lo que hay en los carros de paro. ¿Son los dispositivos que deberíamos usar? No, porque es la primera contraindicación. Sospecha de estómago lleno, no lo use, porque es que no va a aislar la vía aérea. Ahora, nos pasamos a segunda generación y en general segunda generación la definen como que yo tengo un acceso a cámara gástrica. Bueno, eso de las primeras, segundas y terceras generaciones también es una discusión muy grande porque tampoco se han puesto de acuerdo, pero entonces yo tengo acceso a cámara gástrica y entonces yo ya tengo por ejemplo, un IGEL y el IGEL tiene un canal de intubación y tiene un canal que va a cámara gástrica y yo ya podría descomprimir cámara gástrica y los estudios de hecho dicen que yo lo podría usar en pacientes con estómago lleno, incluso cosas que para todos han sido mitos y de hecho contraindicaciones como tener un paciente en prono, los podría usar con una segunda generación, cosas que para Latinoamérica también son supremamente raras y en especial en salas de cirugía, y es que le dicen a uno una máscara laringe de primera generación, no se puede hacer cirugías laparoscópicas porque la presión abdominal y todo eso, y yo no les puedo dar presión positiva y no va a tener un sello gástrico y demás. Ok, con las de segunda generación y tercera generación ya podríamos tener esto. Son escenarios en los cuales yo estoy poniendo, dándole como un escenario más complejo a sus supraglóticos, pero que han tenido un buen desempeño. Entonces yo podría usar una máscara de segunda generación en urgencia, yo diría que sí. Obviamente las de tercera generación. Hay un escenario del rescate de la vía aérea, que eso es totalmente aparte, digamos que yo podría tener un paciente que no ventila, no lo puedo intubar y pude haber puesto un supraglótico como un escenario de rescate de la vía aérea, ok, pero yo creo que el escenario es de primera medida como plana, yo voy o no voy a poner un supraglótico. Y yo pensaría que por curvas de aprendizaje deberíamos poner un supraglótico, pero por dispositivos disponibles no es el dispositivo que tenemos actualmente el que deberíamos poner. ¿Hay alguna razón, Juan, por la que creas que para la gran mayoría, y no importa el escenario, poner un dispositivo supralótico parece ser una derrota? O sea, la gente va a tratar de intubar a como dé lugar, y incluso para muchos, y con muy buen nivel de formación, pensar en poner un supralótico termina siendo una derrota. Y para mí, a mí en particular, me parece que la derrota es no lograr ventilar a un paciente. La derrota es dejar morir a alguien cuando habían opciones. Quizás esa para mí sea la derrota. Pero ¿por qué crees que existe un factor psicológico tan importante cuando alguien se niega rotundamente y hay cualquier cantidad de intentos, de cambios, de llamar personas, cuando yo podría básicamente, cuando es posible y cuando hay alguna buena probabilidad y cuando cuento con el recurso, pues de lograr oxigenarlo, ventilarlo con un supralótico? ¿Qué crees que pase ahí? Yo creo que es por la definición que tenemos nosotros de el buen paramédico o el buen médico o el buen profesional de salud. Y es que uno define un buen paramédico el que logra canalizar y poner un tubo. Y entonces ese es el que todos dicen, uy, pero lo pudo intubar y uy, pudo canalizar el paciente que estaba crítico y ok, y entonces yo quiero hacer lo mismo. Entonces cuando yo quiero hacer lo mismo y tengo la posibilidad, o sea, cuando hablo de la posibilidad es que tengo el escenario en el cual yo tengo que hacer un manejo avanzado de la vía aérea, yo quiero hacer lo mismo que hizo mi compañero que todo el mundo le festejó.
y el que todo el mundo le festejó es que pudo intubar al paciente, entonces yo ya tengo que intubar al paciente porque también me lo van a festejar a mí. Entonces uno quiere siempre el juguete mejor valorado. Y eso en egos personales. Pienso yo, esto es posible que le toque a muchos y que no les vaya a gustar mucho el comentario, pero yo creo que es porque el ego no deja darle lo mejor para el paciente, sino lo que más me da reconocimiento a mí personal. Y el reconocimiento en ese escenario es el que pudo poner el tubo. Ah, pero puso una máscara y entonces le hacen mala cara, como, ah, pero solamente fue una máscara. Y es ese, el solamente fue una máscara. ¿Sí? Pero venga, si fue una máscara y usted me trajo un paciente críticamente enfermo y lo dejó vivo en salas de reanimación y yo lo pude pasar a salas de cirugía y el paciente tuvo un buen desenlace, pues ese solamente fue una máscara, fue lo que tenía que hacer y lo tenemos que aplaudir, y de hecho lo tenemos que aplaudir mucho más que el que se puso a jugar con una laringoscopia en paciente despierto en la calle. Eso a mí me parece complejo, cruel. Pero uno ve videos de esto todo el tiempo y no solo ve videos todo el tiempo, sino que los comentarios que uno ve en redes sociales es como, uy, ese sí es muy bueno porque pudo intubar un paciente despierto en la calle. Ey, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué tan bien estaba haciendo lo que estaba haciendo? Entonces yo creo que es un tema de egos. Y de acuerdo contigo, Juan, porque es que finalmente es posible que el paciente llegue con un tubo en la tráquea asegurado, bien puesto, pero entre intento e intento estuvo absolutamente desaturado y hay una implicación y una posibilidad aumentada de mortalidad que no se tiene en cuenta porque pues se logró el objetivo, pero ¿cómo se logra el objetivo? Entonces, en ese aspecto estamos absolutamente de acuerdo y yo creo que es necesario reevaluar que nosotros tenemos que hacer lo mejor para el paciente, no lo que creamos que es mejor para nosotros. Si hay un escenario de complicación, especialmente en el escenario prehospitalario, cuando no hay facilidades, cuando alguna cosa no ocurre, no hay duda, hay que darle una buena solución al paciente. Siempre deberíamos hacer lo mejor por él y no lo que uno considera como más adecuado, que a veces quizás no lo sea. Yo les digo siempre a mis estudiantes y me lo digo yo mismo cuando voy a intervenir en un paciente, y en los cursos en general lo digo, piensen que ese paciente que están atendiendo es su papá o es su mamá o es su hijo, y según eso, eh, piense cuál es la intervención que vamos a hacer. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque cuando uno se pone a pensar en que ese paciente que está atendiendo tiene un hijo, tiene una esposa, tiene una mamá que los están esperando a la casa y que uno está jugando a ser superhéroe, tal vez ese juego se modifica y uno empieza a hacer cosas un poco más objetivas, cuando uno se pone en los zapatos del paciente, de la familia, y empieza a hacer ese tipo de intervenciones. Bueno, hay tres preguntas, Juan, con las que quisieras que fuéramos cerrando este episodio, porque estoy seguro que vamos a tener que hablar de nuevo porque hay muchas cosas que hace falta que luego tenemos en consideración. Hay una tendencia mundial que lleva unos 10 años y que realmente ha tenido algún impacto, que es una estrategia australiana que es la estrategia de Vortex. ¿Te gusta? ¿Te parece que es útil? ¿La usas cuando haces formación en vía aérea? ¿O realmente te parece que quizás no tiene todos los elementos necesarios? Hablemos un momentico de eso para luego hacer las otras dos preguntas que considero que son muy importantes. Listo, el modelo Vortex no es un modelo de gestión de la vía aérea difícil, es un modelo académico en el cual yo tengo que hacer unas evaluaciones y tengo que tomar ciertas medidas según esa evaluación que estoy haciendo, que básicamente son 5 medidas sobre cómo pongo el dispositivo, si voy a aumentar o no voy a aumentar el relajante, cómo va a ser la posición del paciente, o qué dispositivos voy a usar. Y sobre esta medida, sobre estas condiciones, yo voy a tomar decisiones. Y un ciclo en el que yo tengo un paciente que está bien saturado y puedo pasar entre una máscara facial, un supraglótico, un tubo, y cuando el paciente ya está desaturado y empieza a tener cambios hemodinámicos, yo sí o sí tengo que definir una vía aérea quirúrgica porque es lo que necesita mi paciente. Y hasta acá bien. Entonces, Vortex se unió con DAS y crearon unas guías de vía aérea difícil para paciente críticamente enfermo.
que son muy distintas a las guías DAS que habíamos conocido nosotros los anestesiólogos desde hace mucho tiempo para el manejo de la vía aérea difícil. ¿Y por qué digo que son totalmente distintas? Porque es que las guías DAS en el plan B o en el plan C o en el plan D nos decía despierta al paciente. Venga, yo cuándo voy a despertar un politrauma cuando no lo puedo intubar. ¿Qué tan conveniente es despertar un paciente de un infarto de cara inferior cuando yo decidí intubarlo porque estaba en falla cardíaca? Venga, si yo decidí intubar a un paciente críticamente enfermo es porque lo que necesita es un soporte ventilatorio, sí. Entonces se unieron estos dos y entonces ya nos dieron una primera propuesta de un manejo de vía aérea difícil en el paciente críticamente enfermo. Entonces yo creo que Vortex era muy bueno por su lado, DAS era muy bueno por su lado para el punto de vista de salas de cirugía de anestesia, pero ya juntos crearon una muy buena guía y acá es una invitación. Existen unas guías donde están juntos DAS y está junto Vortex para la gestión del manejo de la vía aérea en un paciente críticamente enfermo. De acuerdo, me parece que es una buena medida porque mucha gente estaba utilizando o pensando en la utilización del modelo Vortex como un modelo de abordaje de vía aérea difícil. Y bueno, la idea de tratar de mantener a alguien siempre bien ventilado, bien oxigenado es una buena idea, pero eso no es la solución a los problemas o al problema de una vía aérea difícil. Juan, ¿te gusta SALAT? ¿Practicas SALAT? La descontaminación de la vía aérea por succión en los pacientes con broncoaspiración. ¿Qué piensas de la técnica que está tan de moda? Al doctor James Ducanto le creo, me parece que su cánula es chévere. Yo tengo cánulas de Ducanto porque las he traído. Yo sé que aquí en Colombia y en general en Latinoamérica las cánulas de Ducanto no están disponibles. Las cánulas de Ducanto las adaptamos, por lo menos en mi caso las adapto poniéndole al caucho de succión un tubo endotraqueal cortado. Me ha parecido que es una técnica útil, pero no he tenido la fortuna de hacerlo muchas veces. He tenido que hacer SALAT 3, 4, 5 veces y me parece que han funcionado bien. Contame cómo es tu visión como anestesiólogo. Yo sé que la técnica la hacen hace mucho tiempo sin necesidad de que tenga un nombre, pero el hecho de que haya tenido un nombre y se haya masificado quizás pueda tener algún impacto. Bueno, nosotros, digamos que el escenario de preparación en salas de cirugía en un paciente programado es sí, tenemos lista la succión, pero la tenemos lista con una sonda de las que siempre han usado, una sonda que es móvil, que no es rígida, y eso por lo menos lo tenemos que cambiar a decir vamos a usar una sonda que sea rígida y que yo pueda dirigir la succión a donde yo lo quiero dirigir. Y que adicional a eso tenga un hueco grande. Digamos que eso es el encanto de la sonda de Ducanto. Y es que tiene un flujo muy rápido y además es una sonda dura que yo lo puedo dirigir. Nosotros no lo tenemos disponible, básicamente nosotros succionamos con un Jankower, es lo que hacemos en los pacientes. Las succiones con sondas no rígidas, con sondas móviles me parecen adicional, eh, adicional, que es lo que no deberíamos hacer, me parecen peligrosas porque es que cuando uno empieza a pasar una sonda que está móvil dentro de la vía aérea, dentro de la boca, uno no sabe qué puede lesionar o a dónde quiere llevarlo. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer en salas de cirugía, mira que no se ve mucho riesgo de broncoaspiración, porque usualmente los que nos llegan con estómago lleno verdadero nos llegan ya con sondas nasogástricas que nosotros alcanzamos a succionar, que alcanzamos a preparar antes de poderlo llevar. Por eso yo digo que el escenario de salas de cirugía es un escenario totalmente controlado. Pero cuando uno tiene ese estómago lleno verdadero, el paciente con obstrucción intestinal y demás, que es el estómago lleno verdadero más que la última comida, pues ese escenario, el posicionamiento de la camilla, la succión de alto flujo, una cánula rígida tipo Jankower, que es lo que tenemos disponible, creo que es la solución que parcial a lo que tenemos. Y pues la técnica, pues básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Una succión continua de la vía aérea más la limpieza profusa de la vía aérea y la intubación, ¿no? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con Ducanto, con la frase que él dice que Emesis es de Némesis, porque finalmente más que en las salas de cirugía, en otros escenarios puede ser mucho más catastrófico, especialmente cuando no estoy esperando que eso ocurra. Y a mí sí he tenido que ser testigo de par de broncoaspiraciones mayores que hacen que la vía aérea se vuelva muy complicada, más allá del hecho de la emesis masiva,
es la respuesta de quien está intubando y las medidas que toma por desespero. Evidentemente eso puede pasar, entonces a la técnica le creo mucho. Juan, la última... Antes de que pasemos, es que definitivamente el escenario en el que nosotros trabajamos es un escenario perfecto. Es que, ven, yo tengo un paciente que regurgita, que todavía no se habrán conspirado, pero es que yo tengo una succión al lado funcionando todo el tiempo y tengo una cánula al lado. De hecho, puede que no tenga la cánula, pero tengo el caucho de succión al lado. Tengo camillas que son eléctricas donde yo les puedo dar un tren profundo al paciente y que todo ese material que regurgitó quede en orofaringe, en nasofaringe y no necesariamente se vaya a pasar. Entonces, pues son cosas que no pasan en una ambulancia, son cosas que ni siquiera pasan en la unidad de cuidado intensivo, que uno como coge una cama de cuidado intensivo y le empieza a dar tren para ver si el paciente no se broncoaspira. Eso es complejo. Entonces, yo acá, y lo acabo de pensar, una de las cosas que tenemos que desmitificar es que en salas de cirugía son donde manejamos las vías aéreas más difíciles porque tal vez no es cierto. O sea, nosotros estamos con vías aéreas predichas, en condiciones adecuadas y no es donde más nos enfrentamos a condiciones críticas. De hecho, es todo lo contrario, es donde estamos en situaciones más controladas. Y dentro de esas situaciones controladas, claramente tenemos situaciones desafiantes, pero en un ambiente controlado. Pero asumamos que esas situaciones pueden estar en el servicio de urgencias, pueden estar en una unidad de cuidado intensivo y pueden estar en el ambiente prehospitalario. En piso de hospitalización general, cuando le entra uno en falla ventilatoria, un paciente en piso, donde el carro de paro está lejos, donde ese carro de paro muy posiblemente no le están haciendo las revisiones adecuadas. La cama poco nada se mueve. Las camas no se mueven, entonces uno siempre le dicen en salas de cirugía que la nariz tiene que estar en la apófisis hipoides del operador. Venga, ¿eso cuándo pasa en la vida real? Pues por fuera del quirófano difícilmente, o de la UCI, porque yo sí puedo mover la cama en la unidad de cuidado intensivo y en general a mí en particular me encanta la posición de rampa y casi siempre la uso, pero es precisamente porque estoy en un escenario donde estoy en una condición parecida a la tuya, incluso más privilegiada. Siempre tengo una terapeuta respiratoria al lado que me está asistiendo, que me ayuda, que tiene el ventilador mecánico listo, tengo una enfermera profesional que tiene la medicación lista y tengo una gran cantidad de gente y son muchos privilegios, cosas que no van a ocurrir a veces en los niveles más bajos de complejidad o en la calle, que sé que eso además hace la vía aérea más retadora. Juan, para finalizar, ¿le crees a la CRICO por fuera de los escenarios donde generalmente hay práctica? Evidentemente anestesiólogos, intensivistas y emergenciólogos tienen que tener una buena destreza, habilidad y entrenamiento para hacer CRICO. CRICO en la calle, ¿qué piensas del asunto? Y la pregunta complementaria, ¿CRICO hecha con un buggy, bisturí y un tubo pequeño o una cánula de traqueostomía o buggy de un set comercial de un set comercial de CRICO? ¿A cuál le crees? Yo sé que la evidencia ya está decantada, pero de pronto tu experiencia y formación te hace pensar en otra posibilidad. Miren, hace tal vez 6 meses, en un curso de vía aérea para anestesiólogos, quitando el grupo de anestesiólogos que dan cirugía para manejo, para cirugía, dan anestesia para cirugías de vía aérea, anestesiólogos que llevaban 10, 11, 12, 20 años en el ejercicio, nunca habían tenido que hacer una crico. Entonces, cuando uno mira esto, venga, es gente que intuba 3, 4, 5 personas al día y llevan 20 años en el ejercicio y no lo han necesitado. ¿Qué tanto es real que lo vamos a necesitar en la calle? No estoy diciendo que no exista el escenario. Va a llegar el escenario y nos va a tocar. Pero no sé, no me convence el hecho. Uno podría hacer intubaciones retrógradas con una técnica muy parecida a la de la crico, pero pasando guías y sacándolas por la boca. Quizás sea más fácil. En los escenarios donde yo más he hecho crico y donde más he hecho retrógradas y donde más he hecho vías aéreas invasivas quirúrgicas es el escenario de cirugías de vía aérea. En la cirugía donde es la masa en la glotis, donde es el cáncer esofágico alto, donde es el cáncer glótico
Esos son los escenarios donde los hemos hecho. Es el paciente que llega obstructivo con un anillo traqueal, con una obstrucción con una luz del 10, del 15, del 20%, que uno sabe que no pasa un tubo 5, pero igual hacemos el intento de pasar un tubo 4-5, un tubo 5, y si no hacemos el otro, pues los procedimientos quirúrgicos, pero yo no creo que sea una técnica que se le tenga que dar tanto bombo y tanta relevancia, porque entre otras también es un juguete más para el ego de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que la mayoría de las veces que se selecciona hacer una crico emergente en prehospitalaria, muchas veces, no siempre, muchas veces fue realmente una mala selección. Es decir, era un paciente que potencialmente intubable o incluso potencialmente ventilable, pero que por la carga de estrés se tomaron esa decisión o se llegó a tomar esa decisión. No tengo pruebas, no tengo datos, pero yo creo que si hiciéramos retrospección sobre los casos, estoy absolutamente seguro que encontraríamos respuestas. Pero también estoy seguro que sí vale la pena entrenar a la gente en la técnica. Sí, sí, claro. Y la pregunta, la técnica, un dispositivo comercial, un dispositivo como el Quick Track, un dispositivo como un Melker, un dispositivo como estos, o tener la posibilidad de hacerla con un bisturí, un buggy y un tubo. Yo creo que acá es lo mismo que veníamos hablando y es que tantas cosas tenemos disponibles. Obviamente yo quisiera un dispositivo comercial con todos los estándares y todas las cosas. Y no solo quisiera, es lo que debería pasar, pero no muchas veces pasa. Eh, y lo otro es que esos dispositivos no comerciales, ¿qué tan seguros pueden ser para el paciente? Bueno, yo en eso sí difiero un poco contigo, Juan, y te voy a decir la razón. Yo colecciono los dispositivos porque me gustan y me gusta verlos. Y cuando uno mira un Quick Track, o cuando mira un Per Track, cuando uno mira un Melker, cuando uno No, mira, no, no son mayor cosa, ¿no? no, sí es cierto, pero hay diferencias sustanciales entre uno y otro. Y es muy probable que si no te has entrenado con uno y te entregan otro, vas a Va cometer a fallar. graves errores. Esa es mi primera consideración. Es la razón por la que siento que es muy difícil desarrollar la curva con todos. Es decir, no hay garantía que al lugar donde vayas vas a tener en el que te entrenaste. Es la razón por la que siento alguna desconfianza, aunque los colecciono y me gustan. Mientras que siento que si uno tiene una técnica bien depurada, utilizando un tubo endotraqueal, un buggy y un bisturí, quizás eso lo puede llegar a tener en todo lado. Pero pues Juan es el epidemiólogo, que además es epidemiólogo. eh, Podemos revisar esto con detalle y creo que, Juan, tenemos que hacer un episodio de crico emergente, porque finalmente en 5 minutos no podemos hablar de todo lo que implica. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo acá con la crico es igual que con todos los dispositivos, lo mismo que estamos hablando es, venga, ¿realmente mi paciente necesita una crico o no la necesita? De acuerdo. ¿Qué tengo disponible, qué no tengo disponible? Y lo otro es lo mismo que veníamos hablando, ¿tengo o no tengo el entrenamiento? O vamos a hacer la técnica la que hablaban nuestros papás en los 80, con el esfero Bic Con el y lapicero que terminó haciendo una lesión penetrante de cuello, tal cual, pero realmente es una buena medida. Juan, muchas gracias por esto. Nos faltan mil cosas. La vía aérea es un mundo completo y somos realmente apasionados, pero tendremos un nuevo espacio. No tenemos más espacio para hablar de muchas cosas que aquí hacen falta, de la videolaringoscopia, de las escalas de Pogo, de si es mejor una valva hiperangulada o una valva o un videolaringoscopio con canal. De eso hablaremos en algún otro momento porque créanme que la vía aérea da para un montón de podcasts más. Y bueno, voy a comprometer a Juan para que volvamos a hablar porque hay muchas cosas de qué hablar. Mientras tanto, Juan, me gustaría mucho que le contaras a nuestra audiencia cuáles son tus redes sociales. Me gustaría que te sigan porque Juan a mí me parece que hace contenido de mucho valor, de mucha calidad y bueno, realmente vale la pena porque hay unos casos muy interesantes que publica con frecuencia y porque Juan está muy actualizado en general en las técnicas, no solamente de manejo de la vía aérea, reanimación, trauma, sino también en anestesia en particular. Entonces, ¿dónde te pueden seguir, Juancho? dr de doctor punto Juanda RI 14, no, perdón, dr.juandari, Juanda RI, y de puntico, y latina. De Vale, nuevo, dr.juandari en TikTok y en Instagram. Y ya, ahí
cuando tengo artículos nuevos, cuando tengo cosas, hago publicaciones como tal, pero el resto estoy publicando historias de los casos de día a día, haciendo preguntas, haciendo cosas, entonces para que estén pendientes sobre todo de las historias, que creo que ahí es donde podemos tener una interacción mayor. Perfecto, en las notas abajo del podcast voy a dejar las redes también de Juan para que lo puedan seguir y obviamente para que puedan, si tienen preguntas o si tienen preguntas acá también en el podcast las podemos... Yo voy a abusar de esa nota al pie del episodio y es para poner el link de las guías DAS y las guías con Vortex, Va, donde están juntos. me encanta, me parece una muy buena idea. Porque yo creo que estas guías han sido muy mal promocionadas. Las guías son muy buenas, pero la gente no los conoce. Y tampoco son nuevas, ya tienen su par de añitos. Entonces, yo debo agregar ahí también hay un artículo reciente que me pareció bien interesante, el manejo de la vida del paciente con trauma cervical, que daría para un podcast completo, que daría para un podcast y seguramente lo tendremos, pero se los voy a agregar allí también. Juan, muchas gracias por sacar el tiempo, muchas gracias por esta discusión tan importante, ya que has comprometido por lo menos para un par de capítulos más donde vamos a hablar de estos temas. Así que, pues nada, muchas gracias por recibirme. Y bueno, ya sabes que esa es tu casa y nos vamos a escuchar en una muy pronta ocasión. no, muchas gracias, Leo, muchas gracias a todos y sigan acá eh, pues estudiando y reentrenándose y recuerden que la forma de ser experto en algo es la práctica deliberada, que era lo que nos decía Erickson. Entonces, pues si uno quiere ser experto en algo, lo tiene que hacer y volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer hasta que de verdad sea experto. Entonces, muchas gracias, Alejo, porque le está llevando información a muchas personas que tal vez no la tienen tan a la mano. Vale, Juan, un abrazo. Recuerden escuchar su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico, Emergency Medical Training Podcast. Nos vemos pronto. EMT, el poder de salvar vidas.